sonido. Bueno, gracias Edwin por la introducción y bueno, estimados colegas, un gusto poder estar dentro de este simposio compartiendo el estrado con Adriana, con Wilmer y compartiendo acerca de este tema, el cual quiero hablarles específicamente de uno de los dominios que podríamos decir menos estudiados de la enfermedad psoriásica, como es el compromiso axial, donde vemos que en ocasiones puede hacer dificultades para tener el diagnóstico, si hablamos desde el punto de vista de espondiloartritis axial o desde la misma enfermedad psoriásica. Entonces estos son mis conflictos de interés y obviamente la iniciativa que hizo Ana de qué forma podemos estimular actividad física y qué es lo que nos mueve a flor de piel. Pues ahí les comparto estas imágenes de mi participación en la media maratón de Bogotá el año pasado, donde tuve también la oportunidad de ver dos pacientes que veo en mi consulta con artritis psoriásica que estaban en esa media maratón. Tuve la oportunidad de poder saludarlos y posteriormente en la consulta. Y bueno, son actividades que nosotros debemos estimularlo y que mucho mejor con el ejemplo para buscar el bienestar de los pacientes en ese aspecto. Y eso hace parte de la misma marcha psoriática, los dominios que todos como reumatólogos conocemos de las múltiples manifestaciones de la enfermedad y dentro de la cual pues este compromiso axial es el que voy a referirme en estos minutos. Entonces quiero responder estas preguntas en esta presentación. Hablamos de un espectro de la misma enfermedad, son enfermedades distintas. ¿Cuáles son esos criterios como evaluamos en espondiloartritis axial para clasificar ese mismo compromiso en la enfermedad psoriásica? ¿Cómo lo evaluamos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de imágenes? ¿Cuáles son esas características distintivas? Y finalmente, ¿cuál es el abordaje terapéutico pensando en las recomendaciones internacionales? Entonces, cuando nos ubicamos en el espectro del compromiso axial, estamos aquí en el centro de la imagen, donde vemos que es la confluencia de este círculo azul que vemos a la derecha, que es la enfermedad psoriásica, y el círculo más grande, que es lo que conocemos en espondiloartritis axial. Entonces tenemos que ubicarnos en esta área donde debemos definir los criterios desde el punto de vista clínico, de imágenes y sobre todo tomar decisiones frente al paciente, siendo en ese escenario una definición que conocemos desde las primeras descripciones de la enfermedad en los años 70 y 80, que hablaban de la misma espondilitis psoriática, que era la manifestación del compromiso a nivel del esqueleto axial. Mucha información que conocemos de este dominio viene trasladado de lo que sabemos en espondiloartritis axial, siendo ese continuum en el tiempo, no solamente de la manifestación del dolor lumbar crónico de características inflamatorias, sino también hemos aprendido de las manifestaciones desde el punto de vista imagenológico, especialmente en la resonancia magnética. Pero aquí vemos una importante diferencia cuando hablamos de enfermedad psoriásica y es que muy probablemente los factores de progresión del compromiso axial pueden ser diferentes a los que tradicionalmente conocemos en espondiloartritis axial. Es un escenario todavía de investigación en ese escenario, saber por qué unos pacientes progresan más y otros lo hacen de una forma un poco más lenta. Pero volvamos al punto práctico y una forma muy interesante, como lo veíamos también en la presentación anterior que hacía Wilmer, es a través de un caso clínico. Y este es el caso de un paciente de 50 años con un antecedente 25 años previo de psoriasis en placa, con un tratamiento tópico y fototerapia sin respuesta. Y con un cuadro de los últimos 5 años de un dolor lumbar que cumplía los criterios para hablar de características inflamatorias, con una evaluación del dolor de 70/100. Y algo muy interesante en este paciente era que en los últimos 2 años persistentemente había tenido un incremento de la rigidez matinal, más de 1 hora, hora y cuarto en el día, y cursaba con una discapacidad funcional. Era un paciente que ejercía su actividad laboral principalmente sentado frente a una pantalla, frente a un computador. Estas son las variables kinimétricas que realicé en ese paciente, un ASDAS de 2.8, vemos un BASDAI y un BASFI que nos muestra actividad y un compromiso funcional. Y algo muy interesante cuando hablamos de enfermedad multidominio es ver cómo estos pacientes presentan algunos dominios, pero no todos. De forma interesante, este paciente no tenía compromiso articular periférico, ni artralgias, ni artritis, pero interesante, ese compromiso cutáneo era de moderado a severo.
Esta es la imagen de este paciente. Obviamente no es una imagen de muy buena calidad, fue reciente, pero sí podemos ver que hay unos cambios o unas alteraciones a nivel de la sacroiliaca derecha y de la izquierda, un poco más pronunciado en la derecha. Si vemos ese tercio inferior, podemos observar que hay unos cambios radiológicos que nos hace pensar que hay una sacroileitis como tal en ese paciente. Muy interesante si vemos la columna cervical y la columna lumbar, podemos ahí ver la presencia como tal esos osteofitos, esa formación de esos puentes óseos en este paciente, tanto a nivel cervical y a nivel lumbar, lo cual nos habla ya de un peor pronóstico y una mayor severidad desde el punto de vista de ese compromiso. Entonces tenemos que definir cuál es ese espectro, ese conjunto de manifestaciones. Vean que les mostraba la imagen de la radiografía de columna cervical. Y en esta imagen, estimados colegas, ven de forma comparativa los dos modelos de enfermedad y ahí podemos ver que hay algunos rasgos distintivos que nos permiten hacer esa diferenciación. Desde la parte demográfica, vemos que si hablamos de enfermedad psoriásica hay una frecuencia muy similar en hombres y en mujeres, un inicio más tardío de los síntomas, como en este caso, un paciente de 50 años, y vemos cómo en la enfermedad psoriásica ese compromiso lumbar inflamatorio es menos frecuente, no vamos a encontrar esa localización del dolor y esa rigidez de la forma tan frecuente. Incluso en muchas cohortes han descrito que esto puede ser asintomático y se ha visto cómo se ha documentado exclusivamente en imágenes, en ausencia de dolor lumbar o en síntomas muy mínimos cuando hablamos de dolor lumbar. Muy importante el compromiso de la columna cervical, como veíamos en las imágenes anteriores de la radiografía, la fusión de las articulaciones facetarias hacia ese nivel. Y algo también muy interesante es que la sacroileitis tiene esa característica de asimetría, que es diferente a lo que vemos en espondilitis anquilosante. La frecuencia del B27 también tiende a ser menor, hay otros alelos más asociados con el compromiso axial, se habla del B08, se habla del B36 y en la parte inferior también vemos algo muy interesante respecto al tratamiento que vamos a ver en la parte final. Entonces vemos que hay características distintivas en ese escenario y no solamente es la expresión fenotípica del dolor, sino también la localización anatómica, teniendo una predominancia hacia ese compromiso cervical o incluso torácico y no tan llamativo del compromiso a nivel normal. Entonces aquí lo podemos ver, esa localización anatómica, cuando hacemos esa comparación. Vemos, por ejemplo, en la parte inferior cómo hay una clara diferencia en la frecuencia del B27, donde disminuye de un 90% hacia un 40 o 45%. E igualmente la presencia de esos hallazgos radiológicos, como veíamos en el caso clínico. En la enfermedad psoriásica vemos más la presencia de sindesmofitos que incluso pueden estar presentes o ser mucho más manifiestos radiológicamente en ausencia de una sacroileitis. Entonces, y vemos aquí también en la parte inferior la edad de presentación, mucho, mayor, y por supuesto pues la presencia de los síntomas articulares que nos llevan a hablar de todos los otros dominios de la enfermedad. Entonces aquí debemos ser más cautos en la interpretación de las imágenes, porque si esperamos identificar sacroileitis, sea en radiografía o en resonancia, la localización de esas lesiones a nivel de los cuadrantes de la articulación sacroiliaca es importante. Vemos aquí en esta imagen, en la parte izquierda, lo que conocemos en espondiloartritis axial, la localización típica de esas lesiones, tercio medio, tercio inferior, a nivel de hueso subcondral, la característica de simetría. Pero vemos que cuando hablamos de enfermedad psoriásica, todos esos conceptos previos que tenemos se van a modificar. La asimetría es algo muy interesante en la presencia de esa sacroileitis. Incluso hay varios trabajos que han hablado de una localización diferente y una menor extensión del edema de médula ósea y de los cambios crónicos en sacroiliaca que se observan en la enfermedad psoriásica. ¿Qué estudios tenemos comparando los dos fenotipos? Como digo, mucha de la evidencia viene de espondiloartritis axial y por eso estos análisis comparativos nos proveen información de cómo podemos estudiar adecuadamente este dominio. Y vemos aquí varios estudios, uno de ellos, o los primeros aquí de Toronto en el año 93, donde ya hablaba de ese compromiso
por sindesmofitos, por la limitación de los arcos de movilidad espinal, que también debemos evaluarlos en este paciente si tenemos ese compromiso por ese dominio. Ya estos estudios de Leeds a finales de los 90 hablábamos de la asimetría y de los cambios que incluso pueden ser menos severos a lo que observamos en espondiloartritis axial, es decir, son los cambios radiológicos de menor severidad, probablemente asociado a que esos factores de progresión van a ser diferentes a lo que conocemos en el modelo de espondiloartritis. Ya desde inicios de este milenio veíamos cómo se utilizaban el BASRI, el BASDAI y el BASFI para evaluar el compromiso axial, que sabemos que son medidas de desenlace que no fueron validados de forma inicial en espondiloartritis axial y que lo trasladamos al escenario de la enfermedad psoriásica como un surrogado de ese mismo compromiso axial. Y finalmente, en la parte inferior, nuevamente, las diferencias en relación con la frecuencia del B27, pero reflejando que hay un importante componente de disminución de la función física a través de ese compromiso axial. Y entramos aquí, estimados colegas, en un escenario también de incertidumbre, que la utilidad de los criterios para definir el compromiso axial en la enfermedad psoriásica. Y utilizamos la definición clínica por lo que conocemos de los criterios de clasificación del dolor lumbar inflamatorio. Pero vemos que aquí no incluimos el dolor cervical ni el dolor torácico. Por lo tanto, pues se nos queda por fuera una localización anatómica en esos pacientes que no nos permitiría incluirlos desde el punto de vista de dolor espinal inflamatorio. Tomamos entonces en ese escenario los criterios de clasificación de ASAS, donde vemos que hay unas características clínicas, unas características por imágenes asociados a una susceptibilidad del B27 y unas manifestaciones extraarticulares. Pero vemos, integrando esos conceptos en la enfermedad psoriásica, que es necesario tener una definición exclusiva de ese compromiso axial. Es algo que en la parte final voy a mencionar sobre el estudio AXIS que está liderando Grappa, en el cual esperamos tener una definición mucho más precisa para optimizar ese diagnóstico temprano y en un futuro cercano pues disponer de medidas de evaluación de actividad mucho más específica. Entonces, ¿cómo evaluamos este dominio? Wilmer nos presentaba hace un momento cómo evaluamos por DAPSA, por DAS28, el compromiso articular periférico. ¿Qué podemos hacer cuando hablamos del compromiso axial? Utilizamos tradicionalmente el BASFI, que todos conocemos las escalas, lo mismo el BASDAI para medir esa actividad, pero si vemos aquí en detalle en el BASDAI, vemos algo muy interesante que es en la pregunta número 2, que se incluye el cuello, la espalda en general o incluso las caderas. Entonces, de alguna forma, estamos acercándonos un poco más a esa definición del compromiso axial. Y en la clinimetría, ¿qué herramientas podemos utilizar? Utilizamos las mismas que nos permite evaluar en espondilitis anquilosante, el BASMI y cada una de las medidas de evaluación de la flexión de columna vertebral, pero obviamente esto requeriría más información y más estudios que nos permitieran validarlo en el escenario de la enfermedad psoriásica. Ahora bien, y para ir terminando, ¿cómo trasladamos esto en el escenario del día a día? Hablamos de un dominio que tiene unas manifestaciones distintivas, unos criterios para definir desde el punto de vista clínico y de imágenes, con unos factores pronósticos diferenciales con el modelo de espondiloartritis axial. ¿Y todo esto cómo se traduce? ¿Cómo podemos en el día a día, como clínicos, como reumatólogos, ofrecer a estos pacientes un adecuado control de los síntomas? Y vemos esta tabla en la parte inferior, donde observamos cómo el manejo de dominios, que digamos es una herencia de Grappa desde las primeras recomendaciones, que de una forma muy pedagógica estratifica cada uno de estos dominios y define conductas de tratamiento de primera, segunda o tercera línea en el caso de falla o refractariedad a los anteriores tratamientos. Entonces, si nos fijamos aquí en la parte inferior derecha de la diapositiva, vemos cómo está el posicionamiento, en este caso de los anti-TNFs y los inhibidores de interleuquina 17, de los cuales ya disponemos información y datos que nos permiten ver cómo es un dominio que responde dentro de todo el espectro de manifestaciones heterogéneas de la misma enfermedad psoriásica. Pero vemos en la parte inferior, y si lo vemos comparativamente en este cuadro de enfermedad axial con los otros dominios, vemos algo muy interesante y vemos cómo
hay otras moléculas que tampoco han tenido un efecto terapéutico en espondilitis anquilosante, como la interleuquina 6 o los inhibidores de fosfodiesterasa, que vemos que han sido, digamos, validados en estudios de espondilitis anquilosante y que probablemente necesitemos más información en este dominio específico del compromiso axial. Aparecen de forma muy interesante, quiero referirme aquí al papel de la inhibición de la interleuquina 23, que sabemos que en espondilitis anquilosante los resultados no fueron tan satisfactorios en relación con obtener un adecuado control de la enfermedad, pero vemos que aquí hay una respuesta diferencial cuando hablamos de la enfermedad psoriásica y específicamente los resultados sí nos han mostrado una mejoría de las medidas de desenlace cuando hablamos de este dominio de tipo particular y que pues es concordante con lo que vemos en la inhibición de interleuquina 23 con el compromiso articular periférico, el compromiso cutáneo, ungueal y entesal, lo cual nos hace pensar que la fisiopatología en el compromiso axial en enfermedad psoriásica es distintivo. Hay unos factores probablemente desconocidos hasta el momento para nosotros que nos habla de una fisiopatología diferente cuando hablamos en espondiloartritis axial. Y pues recientemente las guías publicadas de Grappa, en el cual pues aquí está presente Enrique, que fue el autor senior, está también Daniel, donde hablan específicamente de ese dominio. Como vemos aquí en la parte izquierda, definiendo las estrategias terapéuticas que tienen mayor nivel de evidencia, donde vamos a encontrar, en este caso en primer lugar, los antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto la terapia física, y las inyecciones de glucocorticoides, pero más en manifestaciones periféricas, y vemos cómo está el posicionamiento de la terapia biológica, donde aparece aquí los inhibidores del TNF, interleuquina 17, y también aparecen en ese escenario los inhibidores JAK, en los cuales hemos tenido también información reciente que nos habla de ese efecto similar. Y algo muy interesante también de estas recomendaciones es que nos habla de cómo hacer el switch ante refractariedad a un primer mecanismo de acción en este caso. Ya esta es una de mis últimas diapositivas, de pronto muy cargada, donde vemos aquí todos los estudios que han evaluado específicamente en el escenario de terapia biológica para el compromiso axial, donde vemos aquí en la parte izquierda los inhibidores de interleuquina 17, donde hay datos con secukinumab y ixekizumab, y en la parte inferior con inhibidores de interleuquina 23, inhibidores JAK, en este caso con upadacitinib, y datos también que teníamos previamente con ustekinumab, donde vemos en la parte derecha los desenlaces que se evaluaron, el BASDAI, el BASFI, que nos hablan de esa respuesta, digamos, de eficacia en este dominio y que nos permite sintetizar esa evidencia que tenemos en relación con la toma de decisiones. Muchas de estas preguntas que planteaba al inicio en la agenda van a ser respondidas por esta iniciativa en la cual están participando varios centros en América Latina y que nos permitirá tener una definición mucho más clara desde el punto de vista clínico y de imágenes de lo que realmente es ese compromiso axial. Y esto va a tener utilidad no solamente en el escenario clínico, sino también en la inclusión de pacientes en estudios de investigación para tener mayor homogeneidad en la clasificación de cada uno de estos grupos. Entonces, ya para terminar, estimados colegas, estos son los mensajes. Hablamos de que ese compromiso en enfermedad axial es heterogéneo, donde hay múltiples aspectos de la fisiopatología, probablemente diferencial con espondiloartritis axial, donde hay unos factores pronósticos también diferenciales y donde la influencia, por ejemplo, del B27 y otros genes está pendiente de ser dilucidada. Encontramos características clínicas, imágenes distintivas respecto a la localización de las lesiones, por ejemplo, en la resonancia magnética. Presenta un amplio impacto en calidad de vida y en el compromiso funcional, que en los diferentes estudios ha sido comparable a los datos que ya tenemos en espondiloartritis axial. Hasta este momento, y esto va a cambiar muy pronto, pues hay una ausencia de unos criterios claros de diagnóstico y de clasificación, incluso de validación de los mismos que hablábamos en la presentación anterior con Vinod, cuando decíamos definamos de qué forma podemos hablar de ese diagnóstico, y es algo que el estudio AXIS probablemente nos va a dar más luces al respecto.
Y finalmente, pues toda la evidencia terapéutica que les mostraba en las diapositivas anteriores, pues es extrapolada de estudios realizados en espondiloartritis axial. Muchas gracias por su atención.